ya está del otro lado del teléfono Lucía García Itzitzón. ¿Cómo estás, Lucía? Te saluda Juan Martín y te saluda también tu tocaya, Lucía Nogara. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, un gusto conversar contigo, Lucía, como siempre. Y bueno, hubo un encuentro de mujeres en la provincia, ¿no? Así es, en la sección primera, ¿no? En la localidad de Merlo, ayer domingo, una jornada de intercambio entre grupos de militantes, organizaciones políticas, que comenzó a las 14 horas, y después un acto de cierre, ¿no? Con la Ujú. presencia del candidato a gobernador y gobernador actual, Axel Kicillof, y el precandidato a la presidencia, Sergio Massa, entre otras referencias políticas, Verónica Magario, Juliana Di Tulio, bueno, y la ministra, por supuesto, de las Mujeres de la provincia, que fue quien motorizó este acto. Bien, y Lucía, ¿qué nos puedes contar acerca de los contenidos de los dirigentes y las dirigentes que se acercaron al cierre que nos nombrabas recién? ¿Qué fue lo que dijeron? Porque claro, ¿no? Recién comentábamos, estamos en un momento en el cual toda palabra pronunciada por un dirigente es un acto de campaña, es una propuesta, es una Ujú. promesa, entonces por supuesto es algo que genera interés no solamente a las mujeres en general y en particular a quienes estaban presentes en el encuentro, sino a la ciudadanía en su conjunto. Sí, por supuesto. Bueno, además de que las mujeres somos el 52% de la población, así que te Ujú. diría que ya de movida la mayoría. Claro. Pero además ahí hubo una intervención muy interesante del gobernador Axel Kicillof, planteando justamente que cuando las mujeres dan peleas y reclaman reivindicaciones, no lo hacen en nombre propio, sino que lo hacen para el conjunto de la sociedad, ¿no? Me pareció un modo interesante de entender la lucha feminista y de comprender también que el avance de derechos para las mujeres primero redunda inmediatamente una mejor calidad de vida para las niñas y niños, porque seguimos siendo las que estamos a cargo de los cuidados mayoritariamente, ¿no? Y después que no hay por qué pensarlo en detrimento de las condiciones de vida de los varones, porque no se trata de quitarle nada a nadie, sino de mejorar las condiciones en las que se desarrollan su vida las mujeres y las diversidades, y de construir contextos de mayor igualdad, ¿no? Te interrumpo, Lucía, ¿esto lo planteas porque considerás que hay un discurso dando vueltas en ese sentido? Sí, además porque el gobernador inicia su intervención respondiendo a ese discurso de la derecha que habla de cerrar los ministerios de las mujeres y diversidades, ¿no? Que plantea que son políticas que no sirven, que además lo pone en términos de que se gasta un montón de plata cuando son los ministerios con menor presupuesto del conjunto de las áreas. Entonces, él toma eso y responde, ¿no? Porque desde nuestro proyecto político no se puede estar a favor de esas posiciones, ¿no? Porque significa cercenar derechos para un sector enorme de la población y porque significa desconocer condiciones de desigualdad estructurales que hay que transformar, ¿no? Que un proyecto realmente profundamente democrático tiene que proponerse transformar. Un dato para mí también fue que tanto Axel Kicillof como Sergio Massa, que también es una muy buena intervención, hablaron de la brecha de género, la brecha laboral, ¿no? Y ya que se esté tomando esta agenda, me parece muy auspicioso hacia el próximo periodo de gobierno, porque, bueno, realmente si va a haber políticas públicas pensando en transformar la desigualdad, en reducir las brechas de género en el trabajo, bueno, estamos hablando de un paso inmenso para los feminismos populares, de ya poner en agenda, yo te diría que lo que es el nodo central de las desigualdades, ¿no? Ujú. Y Lucía, cuando se conquistó sobre todo el derecho al aborto, se hablaba también de el miedo, ¿no? O estar atentas a lo que iba a volver, porque siempre que se conquistan derechos, del otro lado también intentan volver a ganar partido quienes están más a la derecha o incluso la ultraderecha.
¿crees que este discurso que tienen muchos de la oposición, ¿no? Patricia Bullrich, pero también Horacio Rodríguez Larreta, que un poco decías vos que decía Kicillof, de cerrar los ministerios, tiene que ver también con algo ideológico de intentar parar un poco la lucha de las mujeres organizadas? Sí, yo creo que tiene la dimensión ideológica desde ya porque son posicionamientos conservadores, que, bueno, que en general están más ligados a las miradas de derecha, o más, digamos, paradójicamente ellos hablan mucho del cambio, ¿no? Pero pareciera que quisieran como sostener todo, no ni siquiera como estaba años atrás. Incluso, bueno, si escuchás sus discursos, hasta el preperonismo quieren llevarnos, ¿no? Entonces, me parece que sí, hay una dimensión que es ideológica, que tiene que ver con un posicionamiento ligado a ciertas miradas religiosas, y bueno, no casualmente Rodríguez Larreta convoca a Cynthia Houghton, ¿no? Que fue un emblema de las posiciones antiaborto cuando se debatió en el Congreso la ley de IBE. Ella es así paradigmática de las posiciones más reaccionarias en ese sentido. Así que sí, sin duda ese es un nivel, pero también me parece que hay un nivel político que también, de lo que ayer también se habló, que es la potencia de las mujeres organizadas, ¿no? Que tuvo que ver con, desde ya, la conquista del derecho al aborto, pero antes se le hizo un paro a Macri, ¿no? Durante el gobierno anterior, y el primer paro a Macri lo hicimos las mujeres. Entonces creo que ahí también hay que mirar que este movimiento organizado, y pensar que los feminismos también tienen posicionamientos políticos, ¿no? Hay feminismos o autodenominados feminismos que son neoliberales y hay otros feminismos que son populares. Bueno, los feminismos populares, cuando plantean la reivindicación de derechos, van por derechos básicos como el derecho a la educación, la salud, el trabajo digno, y eso discute con un modelo político conservador y neoliberal. Entonces, sin duda, atacar a los feminismos es algo que está ocurriendo, si vos ves, en todo el mundo donde están creciendo las derechas, como que el primer objetivo son los movimientos feministas de mujeres de diversidades, porque ahí hay una potencia política de transformación enorme que necesitan desarticular para que no haya resistencias a esas direcciones políticas, ¿no? Uh-huh. Lucía, quería preguntarte, ¿se lleva adelante este encuentro en vísperas de lo que es el encuentro nacional o plurinacional de mujeres que, corregime si me estoy equivocando, es en octubre, poquito antes de las elecciones generales en Bariloche, ¿no? Así es, sí. Efectivamente el encuentro nacional, bueno, plurinacional ahora, se va a hacer en octubre en Bariloche, justo una semana antes de las elecciones, así que en otros años se ha modificado la fecha, todavía no, acá aparentemente se sostiene para esa fecha, así que bueno, va a ser un encuentro de mucho debate, mucha discusión, que bienvenido, ¿no? En este contexto, el debate, la discusión política, porque lo que estamos viendo un poco, también se veía ayer en las elecciones de Chubut, es como un ausentismo, ¿no? En las PASO, como poca voluntad de participar de esta instancia de primarias electas obligatorias, digamos que por ahí se puede asociar a cierta despolitización que nunca es buena, ¿no? Así que, bueno, seguramente ese espacio estará atravesado por muchos de los debates ya mucho más cerca de la definición electoral y bueno, y eso siempre fortalece la democracia, ¿no? Y otro de los ejes quizás, ¿no?, de esta campaña es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Juliana Di Tulio habló también en el encuentro y dijo que Massa, y cito, nos va a desendeudar, a cada una de nosotras, y por eso cada una de nosotras tiene que ir a buscar el voto. ¿Cómo ves esta situación, no? Siendo que la de Unión por la Patria es
por lo menos la boleta que lleva Sergio Massa y Agustín Rossi, una que no lleva en el binomio a una mujer, ¿no? Como militantes feministas, ahora quienes están dentro de Unión por la Patria tienen que ir quizás a convencer a otras compañeras de poner ese voto. ¿Crees que es algo que puede poner quizás una duda antes de meter el voto en la urna? ¿Crees que se va a mirar más el proyecto en general y no tanto el binomio presidencial? ¿Cómo ves esa situación? Mira, yo hago un análisis político, digamos, del momento que estamos atravesando, y creo que hay un repliegue de los feminismos que se traduce, ¿no?, en que las expresiones políticas sean las que tenemos hoy en el campo de lo electoral, porque tenemos mujeres, pero tenemos mujeres como Patricia Bullrich, ¿no?, claro, que están en la otra punta de las perspectivas feministas. Entonces, creo que hay que analizar esta conformación electoral entendiendo, como dice García Lineras, que las luchas tienen sentido, que se avanza y se vuelve a retroceder. Hay que poder... Lucía, te estamos perdiendo la señal. No sé si te moviste a un lugar donde no tenés un internet. A ver ahora. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. No, decía esto, no sé si se llegó a escuchar lo de García Linera, que habla de los ciclos en las luchas, de los avances y los retrocesos. No, Lucía, te estamos perdiendo de nuevo, ¿eh? A ver, un segundo. A ver ahí si mejora un poquito la cosa. Estamos hablando con Lucía García Itzitzong. ¿Ahí me escuchan? Ahora pareciera ser que sí. Bueno. Entonces, no sé hasta dónde se escuchó. No, estabas diciendo lo de García Lineras, de las luchas. Exacto. Claro, bueno, entonces en esos repliegues o retrocesos nunca se vuelve al punto anterior, ¿no? Entonces también poner en valor todo lo que se ha conquistado hasta acá, que por ejemplo tiene que ver con la paridad en las listas legislativas, donde sí hay mitad y mitad de representación, y donde, bueno, también tenemos este acto de ayer en algún sentido, ¿no? Que los principales candidatos vengan a escuchar cuál es la agenda de las mujeres, da cuenta de que no es ineludible, de que no se puede pasar de largo la campaña sin hablar del tema, ¿no? Uh-huh. Y que hay ahí una agenda y hay una escucha, y hay demandas a las que hay que atender, y hay un movimiento organizado para hacerse escuchar también, ¿no? Con esto digo, lamento yo que no haya mujeres, sobre todo en nuestras listas, pero no me parece un impedimento para pelear por el voto siempre y cuando sigamos teniendo la capacidad de condicionar la agenda, ¿no? Uh-huh. Lucía, te cambio un cachito de tema, tal vez corriendo el riesgo de ser un poco desprolijos, pero quiero también preguntarte por algo que me parece que no puedo dejar de preguntarte en este contexto, considerando, bueno, que además de ser militante en materia de género, también sos militante en materia de derechos humanos, integrás la red Hijos, tus papás, Gustavo y Matilde, fueron secuestradas por la dictadura cívico-militar, y hace unos días, al final de la semana pasada, se recuperó la identidad de otro nieto. Bueno, preguntarte simplemente cómo lo viviste, qué te generó, qué sensaciones, qué comentarios nos podés hacer al respecto. Bueno, una emoción enorme, supongo que como a todas y todos, pero además porque conozco a varios de los integrantes de la familia Santucho y bueno, es una de las familias que ha sido más castigada, ¿no?, por la dictadura militar. Tienen alrededor de 20 víctimas entre desaparecidos, asesinados, exiliados, y siempre es reparador un encuentro de un hermano o hermana, decimos nosotros, pero en este caso enormemente reparador, porque además había una búsqueda muy activa de Miguel Santucho, uno de los hermanos que ha restituido
Madre, Lucía, la perdimos a Lucía, ¿no? Lucía, ¿estás ahí? sí, ¿ahí me Bueno, escuchan? ahora sí, recién se cortó como estabas hace 2 segundos. No, decía que en este caso hay una familia, hay un padre, hay hermanos que lo estaban esperando y hay dos mujeres, la madre de y Nélida Navajas, la abuela, que fue muy activa en la búsqueda y que bueno, sus figuras quedaron también resaltadas, ¿no? En la conferencia de prensa y bueno, y en toda el relato de esta restitución y vos decías que por ahí era desprolijo pasar de los feminismos a esta otra agenda, pero yo creo que son agendas íntimamente ligadas porque las madres, las abuelas son mujeres y han transformado la política en nuestro país. Así que es muy pertinente juntar esos temas porque están juntos, ¿no? Son para los feminismos populares, las madres y las abuelas son una referencia ineludible, inmensa y un punto de partida. Así que, aunque muchas de esas madres, abuelas no se reivindiquen feministas, por una cuestión de historia, de época, para los feminismos ellas son figuras centrales, ¿no? Claro, tengo entendido, ¿no? Decime si está bien lo que estoy diciendo, el famoso pañuelo verde con el que pelearon la legalización del aborto, el dibujo que tiene evoca el pañuelo blanco de las madres, ¿no? Exactamente, es un homenaje deliberado a las madres de Plaza de Mayo, elegir ese símbolo, ¿no? Sí, tiene que ver con reconocer ese antecedente inmenso para la recuperación de la democracia. Así que sí, es así. Lucía García Etchitson, muchas gracias como siempre por esta conversación. Muchas gracias a ustedes y destacar, Juan, si me permitís, que en este momento de reflexión política, de escuchar discursos, respecto de lo que tiene que ver con las agendas de las mujeres y diversidades, hay fuerzas políticas que hablan de cerrar y otras que los quieren sostener y profundizar, ¿no? Tengámoslo en cuenta eso también a la hora de decidir. Muchas gracias, Lucía. Fuerte abrazo. Abrazo enorme.